Buen día, mi nombre es Carly Porras y les voy a hablar sobre los préstamos y sobre giros bancarios. Estos son cruciales para entender la estructura financiera de una empresa. Los préstamos aumentan las obligaciones a lo largo o corto plazo, mientras que los sobregiros reflejan deudas inmediatas que deben ser gestionadas cuidadosamente para evitar problemas financieros. Características clave de los préstamos y sobregiros bancarios. Los sobregiros son considerados préstamos temporales, generalmente con un plazo máximo de 30 días. La concesión de sobregiros se basa en el comportamiento crediticio del cliente, lo que implica un análisis del riesgo crediticio por parte del banco. También tenemos los riesgos asociados, que son el riesgo de crédito, que existe la posibilidad de que el prestatario no cumpla con sus obligaciones de pago. Esto es especialmente relevante en el caso de sobregiros no pactados, donde el riesgo puede ser mayor debido a la falta de previsión. También tenemos el riesgo de fraude. Puede surgir si hay irregularidades en la concesión o uso de estos instrumentos financieros. La auditoría debe evaluar controles internos para mitigar este riesgo. También tenemos las normas internacionales de auditoría, las NIA. Las NIA establecen directrices para realización de auditorías efectivas y confiables en relación con los préstamos y sobregiros. Las siguientes normas son prácticamente relevantes, como la NIA 200, que define las responsabilidades generales del auditor al realizar auditorías sobre estados financieros. El auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada para asegurar que no hay incorrecciones materiales debido a fraude o error. Y también tenemos la NIA 315, que se enfoca en la identificación y evaluación de riesgos significativos en el estado financiero. Este contexto es esencial que el auditor evalúe los controles internos relacionados con la gestión de préstamos y sobregiros para identificar riesgos inherentes y de control. Y también la NIA 330, que proporciona directrices sobre cómo responder a los riesgos evaluados, lo cual incluye diseñar procedimientos adecuados para obtener evidencia sobre la existencia y validez de los préstamos y sobregiros registrados. También les hablaré sobre las retenciones, que son los montos que se deducen de los ingresos, salarios o pagos a los proveedores destinados al cumplimiento de obligaciones fiscales. Estas deducciones se aplican como un anticipo de impuesto, como el impuesto sobre la renta, y son responsabilidad del pagador, quien debe ingresar esta cantidad a la administración tributaria correspondiente. También tenemos que tener en cuenta los principales riesgos en la auditoría en cuentas por pagar, que incluye riesgo de error de material, que puede surgir debido a errores en el registro o clasificación de las obligaciones, lo que puede afectar la presentación financiera. También el riesgo de fraude. Existe el riesgo que se registren transacciones fraudulentas, lo que puede llevar a pérdidas significativas. Y riesgo de control. Si los controles internos son inadecuados, aumenta la probabilidad de errores o fraudes no detectados. Los principales riesgos en la auditoría de retenciones incluyen el riesgo de error de material. Puede ocurrir si las retenciones no se calculan correctamente o no se registran adecuadamente en los libros contables. Riesgo de fraude. Existen posibilidades de manipulación en el registro o declaración de las retenciones, lo que puede llevar a sanciones severas. Y riesgo de control. Si los controles internos son débiles, aumenta la probabilidad de errores o irregularidades en el manejo de las retenciones. Las NIAs proporcionan un marco para realizar auditorías efectivas en el contexto de cuentas por pagar. Y estas son la 315, que esta norma se centra en la identificación y valoración de riesgos de incorrección material. El auditor debe comprender el entorno y los controles internos relacionados con las cuentas por pagar para diseñar procedimientos adecuados que respondan a estos riesgos. La 330 nos dice que establece que el auditor debe diseñar procedimientos sustantivos basados en los riesgos evaluados. Esto incluye verificar la existencia y validez de las cuentas por pagar registradas. Y la NIA 700, que define las responsabilidades del auditor al formar una opinión
sobre los estados financieros. El auditor debe asegurarse de que las cuentas por pagar estén correctamente reflejadas en los informes financieros, proporcionando una base sólida para su opinión. Seguidamente tenemos el concepto de pasivo laboral. Los pasivos laborales son crucial para reflejar la situación financiera de una empresa, ya que representan compromisos que deben cumplirse en un futuro cercano. Su adecuada contabilización es esencial para garantizar la transparencia financiera y el cumplimiento de las normativas laborales. Y por último también tenemos el concepto de pasivo contractual, que son las obligaciones financieras que una empresa tiene derivadas de contratos firmados, como préstamos, arrendamientos o acuerdos de suministros. Estas deudas representan compromisos a la entidad que debe cumplir en el futuro y están documentadas formalmente en contratos, que pueden ser a corto o largo plazo. Los pasivos contractuales se registran en el balance general como parte del pasivo total de la empresa, afectuando su liquidez y capacidad de financiamiento. Gracias. Buenas, mi nombre es Daniel Pelay y voy a hacerle la definición de los siguientes conceptos contables. ¿Qué son los pasivos tributarios? Los pasivos tributarios son aquellas obligaciones que tienen las empresas ante los entes tributarios, como lo son el impuesto sobre la renta, el IVA y también los tributos parafiscales, que serían las retenciones a las nóminas, entre otros, ¿sí? Estos pasivos deben estar registrados en la empresa para ser llevado su registro para realizar sus pagos. Como siguiente concepto tenemos que es el patrimonio. El patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos, que viene a representar el capital. Entre el patrimonio también se encuentran las aportaciones de los propietarios y todas las ganancias obtenidas por las empresas, no repartidas. Como siguiente concepto, el objetivo de la auditoría de pasivos. El objetivo de la auditoría de pasivos es la vigilancia de estos pasivos que estén bien registrados en la empresa, debidamente procesados y registrados. Bueno, mi nombre es Dani José y vamos a hacer la corrección de los puntos hablados en el video anterior. Lo que serían los pasivos tributarios, ya sabemos la definición, que son los que representan los deberes de la empresa ante el Estado. ¿Cómo revisa el auditor en estos procesos? Bueno, para ello cotejar su información van a utilizar ciertas herramientas para cumplir con las normas NIA en el momento de realizar su evaluación. Como NIA a nombrar, podemos decir que hay una NIA 300 donde se evalúan los riesgos que a evaluar del auditor a la hora de realizar su inspección. En lo que serían los patrimonios, el auditor, ¿qué va a hacer? Va a utilizar herramientas, ya sean tradicionales o sistematizadas, para ellos cotejar bien su información de que por lo menos en el patrimonio, si la empresa tiene unas acciones en el mercado, cotejar que esas acciones tienen el valor real que están en los libros de la empresa, ¿sí? Ese podría ser un ejemplo de cómo funcionaría el auditor en su momento de realizar la evaluación del patrimonio, ¿sí? Pues como otro NIA que podemos mencionar de lo que puede utilizar el auditor a la hora de realizar las evaluaciones en las empresas, podría ser la NIA 500. Esta NIA nos habla sobre las evidencias que tiene recopiladas el auditor para así poder certificar que lo que está en la empresa o en los libros, ¿sí?, están correctamente cotejados, ¿sí? Esta recopilación de información muestra que el auditor, a la hora de dar su veredicto, ha sido de cierta forma está contemplado con documentación que afirma que la evidencia
de esos pasivos en dado caso o patrimonios están completamente corregidos a los precios reales, al monto real y que sea verídico su información. Buenos días, mi nombre es Juliana Varela y a continuación les vengo a explicar el control interno del patrimonio. Cuando se habla de ese control interno, se hace referencia a un conjunto de normas, procedimientos y políticas que las empresas, entidades u organizaciones establecen e implementan, con el objetivo de lograr salvaguardar todos sus recursos financieros. Además, ayudan a garantizar tanto la precisión como la integridad de todos los registros contables y los estados financieros, lo que ayuda al momento de realizar una auditoría porque se tiene una base sólida sobre la cual observar si se tiene algún tipo de riesgo. Además, ayuda a tener cierta confiabilidad en los estados financieros. En cuanto a la importancia de mantener un buen control interno en el patrimonio, se tiene primeramente que ayudan a evitar los fraudes y errores, ya que se estableció un marco muy puntual de las políticas y procedimientos que se deben seguir. Es por ello que se ayuda a tener una mayor fiabilidad y a mejorar la gestión empresarial. Allí entra a jugar un papel muy importante la segregación de funciones, porque no se le va a dar el control total de la empresa a una sola persona, sino que las diferentes responsabilidades se tienden a dividir en diferentes individuos, lo que ayuda a evitar fraudes de manera muy notoria. Además, al tener una buena revisión y estar supervisando, se puede obtener cualquier tipo de irregularidad que esté pasando con algún empleado. Además, es importante mencionar que ayuda a disminuir de manera notoria las desviaciones en las operaciones. Es decir, que al contar con un buen control interno en el patrimonio, ayuda a que las operaciones que se estén realizando no tiendan a ser ineficientes y por ello no se estén invirtiendo recursos en áreas que no sean productivas, sino por el contrario, se invierten en todas aquellas que estén dando beneficios notorios a la empresa. Y por último, al tener un sistema de control interno de patrimonio robusto, ayuda a aumentar tanto la eficiencia como la efectividad de las organizaciones, de las empresas o entidades, porque esto ayuda a tomar decisiones informadas, así como tomar medidas preventivas ante cualquier irregularidad que se presente. Además, otro punto importante es que ayuda a que todas las regulaciones y normas, tanto contables como legales, se llevan al pie de la letra y por ende se evite cualquier tipo de multa o sanción por parte de los entes encargados de esto. Y también es indispensable contar con una buena capacitación del personal para guiarlos en las principales metas y objetivos que tiene la empresa y que los mismos trabajen para poder cumplirlas. Cuando se habla de los papeles de trabajo, es importante mencionar que son documentos indispensables al momento de realizar alguna auditoría, porque estos se encargan de respaldar las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Es por ello que cuando se habla de la adecuación de los papeles de trabajo, se hace referencia a la capacidad que tienen estos documentos para poder cumplir con los objetivos de la auditoría. Y los mismos deben ser claros, relevantes y completos, de manera tal que si algún auditor que no tenga ningún tipo de conexión previa con la entidad que fue auditada pueda entender las evidencias y conclusiones que se han presentado en el informe. Los papeles de trabajo se clasifican en tres principales categorías, las cuales son, primero, cédulas sumarias. Estos son documentos que se encargan de resumir cifras o los procedimientos de un área o un rubro en específico. Estos utilizan son saldos globales. A diferencia de las cédulas analíticas que se encargan de analizar cifras o transacciones en específico, es decir, que ellos toman los saldos de manera detallada para poder conocer o realizarle cualquier tipo de prueba para saber si estos se están realizando de manera correcta. Y por último se tienen las cédulas de informe, que estas se encargan de documentar todos los hallazgos
y las conclusiones del auditor. Allí se van a ver reflejadas las debilidades, las excepciones y cualquier información que el auditor considere relevante que debe ser mostrada en el informe final. Muchas gracias. En cuanto a las cédulas que se le aplican a los pasivos y a los patrimonios, son de suma importancia porque ayudan a conocer la situación real de la empresa, porque se encargan de clasificar de manera correcta tanto las deudas que son los pasivos como el capital que se tiene disponible. El siguiente ejemplo es sobre una empresa que lleva por nombre Oishop. La misma se encarga de la compra y venta al mayor y de tal de prendas de vestir. Es indispensable mencionar que la misma decidió realizar dicha cédula para poder conocer la situación financiera y poder realizar cualquier ajuste o reclasificación que sea necesario. Comenzando, esta cédula cuenta con el concepto, el saldo según contabilidad, los ajustes, la reclasificación y el saldo según la auditoría. Comenzando con los pasivos, se clasifican en pasivos corrientes y se estudia la cuenta de cuentas por pagar, la cual tiene un monto de 1.114.158,84 por saldo según contabilidad. El mismo, antes de continuar, es importante mencionar que las marcas de auditoría son las siguientes. La primera es suma verificada vertical, es decir, que consiste en sumar de manera vertical la columna. El segundo son los documentos que fueron solicitados, pero los mismos no se presentaron. Tercero, la cantidad se encuentra detallada en el balance. El cuarto, la cifra fue verificada tanto en el libro diario como en el libro mayor. La siguiente habla de que la cifra no se realizó ningún tipo de prueba. Y la última, de que todos los datos y cantidades fueron corroborados tanto con facturas como con recibos de pago. Entonces, saldo según contabilidad nos dice que esta cifra fue verificada tanto con el libro diario como mayor y además se encuentra detallada en el balance. Y es lo mismo que pasa con todas las cuentas según contabilidad. Y saldo según auditoría nos explica de que esta cuenta no fue verificada porque se solicitaron los documentos pero no fueron entregados. Por ende tiene la misma fecha. Por ende tiene el mismo monto. Tenemos el impuesto sobre la renta mensual por pagar. Tiene un monto según contabilidad por 7.977,32, pero según auditoría se tiene 7.924,82. ¿Y este monto dónde salió? Ellos verificaron esto, donde realizaron. El auditor se encargó de realizar de enero a diciembre, todos los meses, el monto de la cuenta de impuestos sobre la renta mensual por pagar, según la contabilidad y según la auditoría. Se tiene de que los montos fueron los mismos. O sea, en todos los meses los montos coinciden. Y marca de auditoría nos explica de que estos fueron verificados con facturas y recibos de pago. Pero en enero, marzo, abril, mayo, julio y septiembre, que es donde se tienen registros, los mismos coinciden, pero a la hora de realizar la suma, el saldo según auditoría nos da 7.924,82, mientras que el saldo según los libros fue 7.977,32, lo que nos da una diferencia de 52,50. Esta diferencia salió porque al momento de realizar el traslado al balance se hizo de manera errónea y de allí es donde nace esta diferencia. La misma, lo que el auditor recomienda es que debe ser un ajuste que nos daría 52,50. Entonces el saldo según auditoría es igual a 7.924,82. Posterior a esto nos vamos a las cuentas de patrimonio. Primero tenemos el capital pagado, que es de 100.000 bolívares, pero el saldo según auditoría fueron de 5.000 bolívares, o sea, hay una gran diferencia en estos montos. Es importante mencionar que este monto el auditor lo sacó de la acta constitutiva, en la cual explica lo siguiente, que tenemos que el capital pagado según contabilidad es de 100.000 bolívares, mientras
que el saldo según auditoría es de 5.000 bolívares, que como ya lo mencioné, esto es lo que explica el acta constitutiva. Y estos 95.000 bolívares explica de que son acciones suscritas, es decir, de que están mal clasificadas. Entonces, la diferencia entre el saldo según auditoría y el saldo según libros es de 95.000 bolívares y la misma debe ser reclasificada a acciones suscritas. Entonces, sería el capital autorizado según la contabilidad fueron de 100.000 bolívares, pero se le debe realizar una reclasificación por 95.000 bolívares, dándonos un total de 5.000 en saldo según auditoría. Posterior a esto, tenemos la reserva legal, que es de 8.487,59, y en el saldo según auditoría nos indica el mismo monto porque a esta no se realizó ninguna prueba. Las utilidades por distribuir pasa lo mismo, fue de 161.264,28 y es el mismo monto que tenemos según auditoría. Entonces, el total de la cédula nos dice que el saldo de auditoría fue de 1.296.835,53, que es la suma verificada vertical, o sea, serían estos montos. Mientras que el saldo de los libros nos da un total de 1.391.888,03, que estos fueron, que los mismos se encuentran detallados tanto en el balance y fue una cifra verificada en el diario y en el mayor. Entonces se puede observar que se tuvo una diferencia igual a 95.052,50, que la misma diferencia entre la auditoría y los libros fue la que se originó debido a este ajuste y esta reclasificación que se debe realizar. Es indispensable realizar estas cédulas de manera constante para poder verificar este tipo de errores y poderlos mejorar, para que de esta manera, al momento de alguna fiscalización, se tengan todas las cuentas de manera idónea y se cuente con los ajustes y con las reclasificaciones necesarias. Muchas gracias.